La carta llegó un martes, escondida entre facturas y correo basura, como si no estuviera a punto de destrozar toda mi vida. La escritura familiar de mi madre me saltó a la vista de inmediato, lo cual era imposible, ya que llevaba 3 meses muerta. Me llamo Harper y, hasta ese momento, pensaba que tenía mi vida resuelta, buen trabajo, matrimonio decente y suficiente estabilidad para mantener a raya el miedo existencial la mayoría de los días. Pero allí estaba, en mi cocina, sosteniendo un sobre que no debería existir, mientras la voz de mi esposo Noah llegaba desde la sala mientras tomaba otra llamada importante sobre posibles oportunidades de trabajo. Debe ser correo atrasado, murmuré, volteando el sobre. El matasellos era de la semana pasada. Mis manos empezaron a temblar mientras deslizaba mi dedo bajo la solapa. El sonido de los pasos de Noah me hizo guardar la carta en el bolsillo de mi chaqueta. Apareció en la puerta, pasando una mano por su oscuro cabello, un gesto nervioso que le conocía desde hace años. Hola, cariño. ¿Alguna noticia de esa firma de consultoría?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Aún están revisando candidatos. No me miraba a los ojos. Escucha, necesito pedirte dinero de tu cuenta personal. Mamá y papá están teniendo problemas con su hipoteca de nuevo. La carta parecía arder contra mis costillas a través del bolsillo. Noah, hablamos de esto. Ya estamos ajustados cubriendo nuestros gastos desde que perdiste tu trabajo. Es solo temporal, insistió, ese tono defensivo familiar asomando en su voz. Ellos nos ayudaron cuando recién nos casamos, ¿recuerdas? Me contuve de decir lo que realmente quería. 3 meses de apoyo temporal ya estaban agotando nuestros ahorros, pero señalar eso solo llevaría a otra discusión sobre lealtad familiar y obligación, usualmente terminando conmigo sintiéndome la villana por sugerir que sus padres resolvieran sus propias finanzas. Lo pensaré, dije en cambio, lo cual era nuestro código para no realmente, pero no quiero pelear ahora. Tan pronto como Noah se fue a otra reunión de contactos en su bar favorito, saqué la carta con dedos temblorosos y comencé a leer. Mi queridísima Harper, si estás leyendo esto, ya me he ido y el tiempo es crítico. He arreglado para que esta carta sea entregada 3 meses después de mi muerte porque necesitaba estar segura de algo primero. Revisa la tabla del suelo suelta en mi antiguo estudio, la que está junto a la ventana donde solía sentarte y verme pintar. Lo que encontrarás allí lo explicará todo. Pero, cariño, ten cuidado en quien confías con esta información. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las que más ganan con nuestro silencio. Con todo mi amor, mamá. Me hundí en una silla de la cocina, mi mente corriendo. La casa de mamá, mi hogar de infancia, estaba vacía mientras decidía qué hacer con ella. O al menos se suponía que estaba vacía. Pero la semana pasada había pasado por allí y noté luces encendidas adentro. Había asumido que era solo mi imaginación o quizás un temporizador que había olvidado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Noah, cenando con mamá y papá. No me esperes despierta. Agarré mis llaves antes de poder hablarme a mí misma para no hacerlo. El viaje a la casa de mamá tomó 20 minutos, cada uno lleno de preguntas. ¿Qué había escondido? ¿Por qué esperar 3 meses? ¿Y por qué su advertencia sobre la confianza hacía que mi estómago se retorciera de temor? Al estacionar en la acera, las luces delanteras iluminaron el frente de la casa y captaron movimiento detrás de las cortinas de la sala. Definitivamente había alguien adentro. Apagué el motor y me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza, cuando un auto familiar entró en el camino de entrada, el auto de Noah, el mismo que se suponía que estaba llevando a la casa de sus padres al otro lado de la ciudad. La luz del porche se encendió y, a través de la ventana, vi el rostro de mi suegra Evelyn, claro como el día, dentro de la casa de mi madre. No los confronté esa noche. En cambio, conduje a casa aturdida, la carta de mi madre quemando un agujero en mi bolsillo y las preguntas quemando agujeros en mi mente.
A la mañana siguiente, me preparé para el trabajo como si todo fuera normal, como si no hubiera atrapado a mi esposo y a su madre merodeando en la casa de mi madre muerta. El anuncio de la promoción llegó durante la reunión matutina. Mi jefa sonreía mientras le decía a todos que asumiría el cargo de jefa de operaciones financieras. En otras circunstancias, esto habría sido lo mejor de mi año. Ahora se sentía como una cerilla más arrojada a una pila de leña ya humeante. Noah estaba esperando en casa cuando regresé, esparcido en el sofá con su portátil. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó sin levantar la vista. Me dieron la promoción. Mantuve mi voz neutral, observando su reacción. Sus dedos dejaron de teclear. Oh. Solo esa sílaba, cargada con algo que no era exactamente una felicitación. ¿Le has dicho a mamá y papá aún? ¿Por qué les diría a tus padres antes que a ti? Finalmente me miró a los ojos. Van a venir a cenar esta noche. Pensé que podríamos celebrar en familia. Mi estómago se tensó. ¿Los invitaste sin consultarme? Vamos, Harper. Solo intentan ser solidarios. 2 horas después, estaba poniendo la mesa mientras Evelyn rondaba en mi cocina, reorganizando mi especiero para que tuviera más sentido. Cada vez que la miraba, recordaba su silueta en la ventana de mi madre. Noah nos dice que te dieron una promoción, dijo Walter desde su asiento en la cabecera de mi mesa, un lugar que siempre reclamaba sin preguntar. Es una gran responsabilidad. ¿Estás segura de que estás lista para ese tipo de presión? He estado haciendo la mayor parte del trabajo ya, respondí, colocando el último tenedor con quizás más fuerza de la necesaria. El título solo lo hace oficial. Evelyn se volvió desde el especiero. Pero seguramente, con Noah entre trabajos ahora mismo, querrás centrarte más en apoyarlo. El deber principal de una esposa es con su esposo, después de todo. Capté el leve vistazo de Noah. Abrió la boca, probablemente para cambiar de tema, pero ya estaba harta de ser amable. En realidad, dije, sorprendida de lo firme que estaba mi voz, mi deber principal es con mi carrera, que actualmente está manteniendo todo este hogar. La habitación quedó en silencio. El rostro de Walter se oscureció y Evelyn presionó su mano contra su pecho como si la hubiera golpeado físicamente. Harper, advirtió Noah en voz baja. No, hablemos de ello, continué, sorprendida de lo firme que estaba mi voz. Hablemos de cómo estoy pagando nuestra hipoteca, nuestras facturas y, de alguna manera, aún encontrando dinero para ayudar con los gastos de tus padres. Hablemos de por qué estabas en la casa de mi madre anoche cuando me dijiste que cenarías con ellos. El color desapareció del rostro de Noah. La mano de Evelyn cayó de su pecho y su expresión pasó de sorprendida a calculadora. Simplemente estábamos revisando la propiedad, dijo suavemente. Como familia, nos sentimos responsables de ayudar a mantenerla mientras lidias con tu dolor. Es interesante, respondí, considerando que nunca le di a nadie permiso para entrar a la casa. Noah tiene una llave, intervino Walter. ¿Y como tu esposo? Como mi esposo, no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad. No está a su nombre. Noah se levantó de repente. ¿Podemos discutir esto luego, en privado? ¿Por qué? Desafié. ¿Para qué puedas inventar mejores excusas? Estás siendo histérica, dijo Evelyn, su voz goteando con una preocupación que no llegaba a sus ojos. Por esto es exactamente que nos preocupa que asumas demasiada responsabilidad. El estrés claramente está afectando tu juicio. Me reí, un sonido agudo y amargo que pareció sorprender a todos, incluyéndome a mí misma. Mi juicio está bien. De hecho, nunca ha estado más claro. Saqué la carta de mi madre de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa. ¿Alguien quisiera explicar por qué mi madre muerta sintió la necesidad de advertirme sobre confiar en las personas más cercanas a mí? El silencio que siguió fue ensordecedor. Noah miró la carta como si fuera una serpiente a punto de atacar,
pero fue la reacción de Evelyn la que confirmó mis sospechas, el destello de reconocimiento en sus ojos antes de que pudiera ocultarlo. ¿Qué exactamente encontraron en el estudio de mi madre?, pregunté en voz baja. ¿Y cuánto tiempo llevan buscándolo? Después de la desastrosa cena, pasé horas revisando nuestros estados de cuenta bancarios. La verdad se reveló en una serie de pequeñas retiradas, cada una herida en mi confianza en Noah. Había estado transfiriendo dinero a la cuenta de sus padres durante meses, miles de dólares ocultos detrás de descripciones vagas como gastos del hogar y tasas de mantenimiento. A la mañana siguiente, encontré a Noah en la cocina haciendo café como si fuera cualquier otro día. La visión de él parado allí, tan casual, hizo que mi sangre hirviera. ¿Quieres explicarme estas transferencias? Deslicé los estados de cuenta impresos por el mostrador. Los miró y luego apartó la mirada. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? Después de que vaciaras nuestros ahorros. Necesitaban ayuda con su hipoteca, dijo, su voz adoptando ese tono defensivo que había llegado a odiar. La pensión de papá no está cubriendo todo desde que el mercado cayó. Así que decidiste vaciar nuestra cuenta en secreto en lugar de tener una conversación adulta al respecto. Porque sabía que reaccionarías así. Golpeó su taza de café en el mostrador. No entiendes lo que es tener padres que realmente te necesitan. Tu mamá te dejó esa casa, además de lo que sea que escondió en ese estudio. ¿Qué exactamente encontró tu madre allí?, interrumpí, observando su rostro cuidadosamente. Se congeló por un segundo, lo suficiente para confirmar que sabía algo. Nada. Solo estábamos limpiando. ¿Limpiando qué? ¿Las tablas del suelo? En el momento en que lo dije, sus ojos se ampliaron ligeramente. Eso es, ¿no es así? Encontraron la carta de mi mamá. De alguna manera supieron sobre la tabla suelta. Harper, ¿encontraste lo que ella escondió allí? ¿Es por eso que han estado merodeando por mi casa? En lugar de responder, sacó su teléfono. Observé incrédula cómo escribía un mensaje. ¿Estás testeando a tu madre ahora mismo? Ella necesita ser parte de esta conversación. Agarré mis llaves. No, realmente no. ¿A dónde vas? A la casa de mi madre. Y si encuentro a tus padres allí de nuevo, tienen que irse. No tienen a dónde ir. Las palabras explotaron de él. El banco embargó su casa hace 2 meses. Han estado quedándose en la casa de mamá porque. La casa de mi madre, corregí fríamente. ¿Y qué es exactamente la casa de mamá? Se pasó las manos por el cabello, un gesto que solía hacerme querer consolarlo, ahora solo parecía manipulador. Mamá dice que ella y tu madre tenían un acuerdo, algo sobre propiedad compartida o... Me reí. Mi madre nunca habría aceptado eso. Ni siquiera le agradaba a Evelyn. No es cierto. Eran cercanas. Mamá tiene pruebas. ¿Qué pruebas? Pero ya estaba testeando de nuevo, probablemente advirtiéndoles que iba en camino. Lo dejé allí parado, sus excusas siguiéndome mientras salía. El viaje a la casa de mi madre se sintió diferente esta vez. Cada recuerdo de los últimos meses cambió, tomando un nuevo significado. Las reuniones nocturnas de Noah, la forma en que Evelyn había insistido en ayudar a organizar las cosas de mamá después del funeral, la misteriosa desaparición de algunas de las pinturas de mamá. Al llegar a la casa, Evelyn me esperaba en el porche como si fuera dueña del lugar. Quizás en su mente lo era. Harper, querida, llamó, toda azucarada preocupación. Noah dijo que estabas molesta. Hablemos de esto racionalmente. Pasé junto a ella hacia el interior de la casa, mi casa, y me dirigí directamente al estudio. La habitación aún olía a pinturas al óleo y trementina, pero algo estaba mal. Los muebles habían sido reorganizados y el caballete de mamá había desaparecido. Me arrodillé junto a la ventana, pasando mis dedos por las tablas del suelo. La suelta había desaparecido,
reemplazada por una nueva que no coincidía del todo con las demás. Tuvimos que arreglarla, dijo Evelyn desde la puerta. Era un peligro, pero no te preocupes, guardamos todo lo que encontramos. La carta de tu madre mencionaba algunos documentos importantes. Me levanté lentamente, la furia ardiendo en mis venas. ¿Qué documentos? La escritura de la casa, por supuesto, y el acuerdo que ella y yo hicimos sobre la propiedad compartida. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Ahora entiendes por qué tuvimos que tomar cartas en el asunto. Somos familia, después de todo. Pasé esa noche en un hotel, ignorando las llamadas de Noah y tratando de dar sentido a las afirmaciones de Evelyn. A la mañana siguiente, hice algo que debería haber hecho semanas atrás, llamé al abogado de mi madre, Marcus. Me preguntaba cuándo me contactarías, dijo, su voz grave. He estado tratando de comunicarme contigo sobre alguna actividad preocupante con las cuentas de tu madre. Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de actividad? Alguien ha estado intentando acceder a su caja de seguridad usando un poder notarial antiguo. El banco lo marcó como sospechoso, ya que el documento parece estar fechado después de la muerte de tu madre. Apreté más el teléfono. Déjame adivinar, Adeline Prescott. ¿Sabes sobre esto? Estoy aprendiendo más cada día. Respiré hondo. Marcus, necesito saber, ¿mi madre alguna vez hizo algún acuerdo sobre propiedad compartida de la casa con Evelyn? Absolutamente no, su voz se agudizó. De hecho, tu madre específicamente enmendó su testamento 3 meses antes de su muerte para asegurarse de que la casa fuera únicamente tuya. Estaba bastante insistente en mantener a los Prescott lejos de su propiedad. Cerré los ojos, recordando la carta de mamá. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las que más ganan con nuestro silencio. Harper, continuó Marcus, hay algo más. Tu madre dejó instrucciones específicas sobre el contenido de su estudio. Dijo que sabrías dónde buscar. La tabla del suelo ha sido reemplazada. Lo que sea que estaba allí, se ha ido. Entonces tenemos un problema serio. Esos documentos no eran solo sobre la casa. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Noah, voy al hotel. Necesitamos hablar. Encontré algo que deberías ver. Tengo que irme, le dije a Marcus, pero necesito copias de todo, el testamento, las enmiendas, todo. Te las enviaré de inmediato. Y Harper, ten cuidado. Tu madre estaba preocupada ¿Por qué? Por hasta dónde podrían llegar ciertas personas para proteger sus intereses. 20 minutos después, Noah tocó la puerta de mi habitación de hotel. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en toda la noche. Antes de que digas nada, comenzó, sacando una carpeta, necesitas ver esto. Dentro había fotografías, docenas de ellas, de mi madre y Evelyn juntas, comprando, almorzando, pareciendo amigas cercanas. Las más recientes estaban fechadas apenas semanas antes de que mamá muriera. ¿Ves? La voz de Noah era casi suplicante. Eran amigas. Mamá no estaba mintiendo sobre eso. Tomé una foto, estudiándola cuidadosamente. Estas son falsas. ¿Qué? No, son. Mi madre se rompió la muñeca 6 meses antes de morir. Llevó una férula por semanas. Levanté la foto supuestamente reciente. Sin férula, y su cabello era diferente para entonces. Estas son fotos viejas, probablemente de hace años, con fechas digitales para que parezcan recientes. El rostro de Noah se cayó. Pero mamá dijo: tu madre está tratando de robar mi casa, Noah. Falsificó documentos, irrumpió y tomó lo que mi mamá dejó en ese estudio, y tú has estado ayudándola. Necesitaban un lugar donde vivir. La ejecución hipotecaria. Deja de hablar, mi voz se quebró. Deja de mentir. Hablé con Marcus. Mamá específicamente cambió su testamento para mantener a tu familia alejada de la casa.
Sabía que algo así podría pasar. Harper, por favor. Siguen siendo mis padres. Podemos encontrar una solución. ¿Nosotros? Me reí amargamente. Ya no hay nosotros. Elegiste tu lado en el momento en que empezaste a vaciar nuestras cuentas a mis espaldas. Su expresión se endureció. Bien, entonces deberías saber que mamá encontró documentos en el estudio, papeles legales que prueban que tiene un reclamo sobre la casa. Si fuerzas esto, se pondrá feo. Ya está feo. Abrí la puerta. Dile a tu madre que tiene 24 horas para salir de mi casa antes de que presente cargos por allanamiento, robo y fraude. No lo harías. Lo miré a los ojos. Inténtalo. Después de que se fue, revisé mi correo electrónico. Márquez había enviado los documentos antiguos junto con un mensaje críptico. Encontré algo interesante en los registros financieros de tu madre. Llámame lo antes posible. Mi teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de Noah. Mamá dice que recuerdes lo que pasó con las pinturas. Me congelé, entendiendo de repente. Las obras de arte desaparecidas, los documentos falsificados, los intentos desesperados de acceder a la caja de seguridad de mamá. No se trataba solo de la casa, se trataba de lo que mi madre había escondido y lo que los Prescott harían para conseguirlo. La oficina de Márquez era un laberinto de archivadores y libros encuadernados en cuero, pero lo que llamó mi atención fue la pintura en su pared, uno de los paisajes de mi madre que había desaparecido de su estudio. Evelyn me lo vendió la semana pasada, dijo, siguiendo mi mirada. Dijo que estaba manejando la venta de la propiedad. Sabía que algo no estaba bien. Me hundí en la silla frente a su escritorio. ¿Qué encontraste en los registros financieros? Sacó una carpeta gruesa. Tu madre estaba investigando la antigua firma de ingeniería de Walter Prescott, específicamente su participación en una serie de proyectos de construcción que colapsaron hace 10 años. Murieron 3 personas. Mis manos empezaron a temblar. ¿Qué tiene eso que ver con mi madre? Era artista, sí, pero también hacía trabajos de contabilidad forense. Encontró evidencia de inspecciones fraudulentas, informes de seguridad falsificados, todo firmado por Walter. Las piezas empezaron a encajar. Eso es lo que escondió en el estudio. Pruebas de su corrupción. Y ahora están desesperados por encontrarlo. Marcus se inclinó hacia adelante. El plazo de prescripción para cargos penales ha expirado, pero las demandas civiles podrían arruinarlos financieramente. Mi teléfono zumbó de nuevo. Noah, necesitamos hablar. Encontramos una solución con la que todos pueden vivir. Están tratando de hacer un trato, dije. La expresión de Márquez se oscureció. Ten cuidado. Las personas que han encubierto muertes una vez no dudarán en hacerlo de nuevo. Me levanté. Necesito copias de todo. Ya están hechas. Pero, Harper, hay más. La caja de seguridad de tu madre no contiene documentos, contiene una llave de una unidad de almacenamiento. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Tu madre debió haberse ocupado de sus propios asuntos. Como madre, como hija. Le mostré el mensaje a Márquez. Su rostro palideció. La muerte de tu madre no fue investigada a fondo, dijo en voz baja. El forense la dictaminó como causas naturales, pero... ¿Pero qué? Ella me dejó una carta también. Dijo que si algo le pasaba, debía mirar más de cerca su medicación. El mundo se inclinó. Me agarré al borde de su escritorio, recordando cuán a menudo Evelyn había ayudado durante las últimas semanas de mamá, organizando sus pastillas, trayéndole comida. Mi teléfono sonó. Noah otra vez. Esta vez contesté. Ven a casa, dijo. Mamá tiene una propuesta. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? El fraude, el robo o el asesinato de mi madre. Hubo una larga pausa.
¿De qué estás hablando? Pregúntales a tus padres sobre los proyectos de construcción. Pregúntales qué le pasó realmente a mi madre. Harper, no estás pensando con claridad. Solo ven a casa. Podemos resolverlo como familia. ¿Familia? Me reí, el sonido bordeando la histeria. Tu familia mató a mi madre. Es una acusación seria, dijo una nueva voz. Evelyn estaba escuchando. Ten mucho cuidado con lo que dices a continuación, querida. El dolor puede hacer que la gente imagine cosas terribles. Pensé en la carta de mamá, su advertencia sobre la confianza, su última semana de enfermedad. 24 horas, dije. Salgan de mi casa y devuelvan todo lo que tomaron o iré a la policía con todo lo que tengo. No tienes nada, espetó Evelyn, dejando caer su fachada dulce. Y si eres lista, lo dejarás así. Algunos accidentes son más fáciles de arreglar que otros. La llamada se cortó. Miré a Marcus, mis manos aún temblando pero mi mente de repente clara. Necesito un equipo forense en la casa, dije. Y necesito acceder a esa unidad de almacenamiento antes que ellos. Te estarán vigilando. Que lo hagan. Saqué la carta de mi madre, leyéndola de nuevo. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las que más ganan con nuestro silencio. Ya no voy a quedarme callada. Al salir de su oficina, mi teléfono vibró una última vez. Noah, no me hagas elegir entre tú y mi familia. Escribí 4 palabras, ya lo hiciste. Adiós. Luego apagué mi teléfono y me dirigí al depósito. Era hora de terminar lo que mi madre había comenzado. La llave de la unidad de almacenamiento se sentía pesada en mi bolsillo mientras llegaba a la casa de mi madre. Algo estaba mal. La puerta principal estaba ligeramente abierta y el auto de Noah no era el único en el camino de entrada. La camioneta de Walter se alzaba como una amenaza. Llamé a Marcus. Están aquí. La policía está en camino. No entres. Pero a través de la ventana podía verlos destrozando el estudio de mamá. Evelyn sacaba libros de los estantes mientras Walter golpeaba las paredes con un martillo, buscando compartimentos ocultos. Y Noah revisaba las pinturas restantes de mamá con un cúter. Estaba dentro de la casa antes de poder detenerme. Aléjense de eso. Todos se congelaron. Noah dejó caer el cúter, luciendo culpable, pero las expresiones de Walter y Evelyn eran diferentes, calculadoras, peligrosas. Harper, dijo Evelyn suavemente, solo estábamos haciendo algunas renovaciones. Destruyendo el arte de mi madre, mi voz temblaba. ¿O están buscando más evidencia de la negligencia de Walter? ¿Cuántas personas murieron por esos informes falsificados? Walter dio un paso adelante, su rostro oscuro. No sabes de qué estás hablando. 3 familias perdieron a personas que amaban porque recortaste gastos. Y cuando mi madre lo descubrió. Debería haberse quedado callada, espetó Evelyn, igual que deberías tú. Noah se movió entre nosotros. Todos necesitan calmarse. Harper, podemos resolver esto. Solo dinos qué hay en la unidad de almacenamiento. La traición me golpeó como un golpe físico. ¿Me seguiste hasta la oficina de Marcus? Tuvimos que hacerlo, dijo, casi suplicando. No estás pensando con claridad. Esto podría arruinar las vidas de todos. Tu padre ya arruinó vidas. ¿Y tu madre? Me volví hacia Evelyn, la rabia quemando mi miedo. ¿Qué le pusiste en su medicación? ¿Cuánto tiempo lo planeaste? Cuidado, querida, la voz de Evelyn se volvió helada. Acusaciones como esa pueden ser peligrosas. El dolor puede hacer que la gente se vuelva inestable. Los accidentes suceden. ¿Es eso lo que le pasó a mi madre? ¿Un accidente? Walter se acercó más. ¿Dónde está la llave de la unidad de almacenamiento? La policía está en camino. No, no lo están, dijo Noah en voz baja.
Debí hacer esa llamada. Estabas fingiendo. Las paredes parecían cerrarse. Retrocedí hacia la puerta, pero Walter fue más rápido. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose dolorosamente. La llave, exigió. Ahora. Suéltame, dijo Noah. Papá, basta. Apártate, gruñó Walter. Ya has hecho suficiente daño dejándola correr libre. Me solté, pero Evelyn estaba detrás de mí, bloqueando la salida. Piensa en Noah, dijo. ¿Realmente quieres destruir su familia? Solo danos la llave y todo esto puede desaparecer. ¿Cómo desapareció mi madre? Algo cambió en sus ojos, no culpa sino satisfacción. Ella tomó su decisión, igual que tú estás tomando la tuya. Metí la mano en mi bolsillo, sentí los bordes metálicos de la llave. Un movimiento podría terminar con esto. Darles lo que querían, alejarme, fingir que nada de esto había pasado, salvar lo que quedaba de mi matrimonio, mi seguridad, mi vida. Pero vi las pinturas de mamá en jirones en el suelo, vi los agujeros de martillo en las paredes de su estudio, recordé sus últimas semanas, debilitándose mientras Evelyn ayudaba con su medicación. Saqué mi teléfono en lugar de la llave. ¿Qué estás haciendo?, exigió Walter. Enviando evidencia a todos los medios del estado. Mis dedos volaron sobre la pantalla, los hallazgos de mamá, la investigación de Marcus, pruebas de su fraude. Walter se lanzó hacia mí. El teléfono salió volando. Lo oí romperse contra la pared mientras sus manos se cerraban alrededor de mi cuello. Papá, detente, el grito de Noah parecía lejano. Consigue la llave, gruñó Walter. Las manos de Evelyn estaban en mis bolsillos mientras luchaba por respirar. Sacó la llave con un grito triunfal. Walter me soltó. Me desplomé, jadeando, mientras se apresuraban a salir. El sonido de los motores de los autos llenó el aire. Noah se quedó inmóvil, mirando entre mí y la puerta. Ayúdame, jadeé. Dio un paso atrás. Lo siento. Luego se fue también, dejándome sola en el estudio destruido de mi madre, rodeada por los restos de todo en lo que había creído. Mi teléfono yacía destrozado cerca, la evidencia sin enviar, y en algún lugar al otro lado de la ciudad se dirigían a una unidad de almacenamiento que no contenía más que cajas vacías. Porque mi madre me había enseñado bien, a veces, la mejor venganza es dejar que tus enemigos piensen que han ganado. La verdadera evidencia estaba en otro lugar completamente diferente, y ahora sabía exactamente qué hacer con ella. La unidad de almacenamiento estaba vacía, tal como había planeado, pero no estaba en la comisaría, donde esperarían que fuera. En cambio, estaba en la galería donde mi madre había hecho su última exposición, observando a través de las ventanas mientras el auto de Noah se detenía afuera. Lo descubrirían pronto. La verdadera evidencia de mamá no estaba en una unidad de almacenamiento ni escondida bajo las tablas del suelo, estaba colgada justo aquí, a la vista de todos. Evelyn irrumpió por la puerta primero, su rostro enrojecido de rabia. ¿Dónde está? Mira alrededor, dije, señalando las pinturas en las paredes. Mamá siempre decía que el arte revela la verdad si sabes cómo mirar. Me miraron el lienzo. Un torbellino aparentemente abstracto de colores y formas, pero oculto dentro del caos había documentos, fotografías, números. Mamá había convertido el fraude de Walter en arte, incrustando la evidencia en capas de pintura y textura. Eso no es más que colores, se burló Evelyn, pero su voz temblaba. El equipo forense de la compañía de seguros no está de acuerdo. Ya han documentado todo, y los documentos originales. Sonreí. Actualmente están siendo revisados por el fiscal del distrito. Walter se lanzó hacia la pintura. Me interpuse entre ellos. Tócala y la alarma se activará. El tiempo de respuesta de la policía es de 3 minutos. Estás mintiendo, dijo Noah. Revisa tu teléfono. La historia ya está saliendo. Todos sacaron sus teléfonos.
Observé sus rostros mientras veían los titulares: colapso fatal de construcción, nuevas evidencias revelan encubrimiento. Has destruido esta familia, siseó Evelyn. No, ustedes hicieron eso cuando mataron a mi madre. No puedes probar eso, dijo, pero sus manos temblaban. En realidad, sí puedo. Mamá documentó sus síntomas, hizo que le hicieran análisis de sangre de forma privada. Los resultados eran parte de lo que escondió en el estudio, hasta que lo encontraron. Por eso se apresuraron a deshacerse de sus pinturas, ¿no es así? Tenían miedo de que hubiera ocultado más evidencia en su arte. Walter agarró el brazo de Evelyn. Tenemos que irnos, ahora. Huir no ayudará, dije, mientras las sirenas de policía llenaban el aire. La galería está rodeada. Lo ha estado desde que entraron. Walter hizo un último intento de agarrar la pintura. Noah atrapó su brazo, forcejeando con él mientras los oficiales inundaban el lugar. Los observé llevarse a Walter y Evelyn esposados, leyéndoles sus derechos entre las protestas de Evelyn y las amenazas de Walter. Noah se quedó aparte, luciendo perdido. No lo sabía, dijo en voz baja. Sobre tu mamá, sobre nada de esto. Debería haberlo sabido. Pero no quisiste saber, terminé. Por eso hemos terminado, Noah. Los papeles del divorcio están con mi abogado, junto con evidencia del dinero que tomaste de nuestras cuentas. Me alejé de su rostro abatido. Algunas cosas no pueden arreglarse. Mientras la galería se vaciaba, me quedé sola ante la pintura final de mi madre. De cerca, podías ver la verdad oculta en cada pincelada, no solo la evidencia de los crímenes de Walter, sino un mensaje de mamá, trabajado en el patrón: la verdad siempre sale a la luz. Había sabido que la matarían por descubrir su secreto, pero se había asegurado de que la verdad no muriera con ella. La convirtió en arte, sabiendo que eventualmente entendería. Toqué el lienzo suavemente. Ahora lo entiendo, mamá. A veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino asegurarse de que no puedan destruir la verdad. Detrás de mí, las puertas de la galería se cerraron al sonido de las sirenas, marcando el final de una historia y el comienzo de otra. 6 meses después de los arrestos, estaba en el estudio de mi madre, finalmente lista para reparar el daño. Las paredes habían sido reparadas, pero había dejado sus pinturas intactas, sus bordes rasgados, un recordatorio de lo rápido que las cosas pueden desmoronarse. El juicio estaba programado para la primavera. Walter y Evelyn se habían declarado no culpables, pero la evidencia que mamá había tejido en su arte era condenatoria. 3 familias del colapso de la construcción se habían unido a la demanda civil, sus años de silencio finalmente rotos. Tomé un lienzo rasgado, pasando mis dedos por su borde irregular. Sonó el timbre. Noah estaba en el porche, luciendo de alguna manera más viejo. Los papeles del divorcio están firmados. Podrías haberlos enviado por correo. Quería devolverte esto. Extendió una pequeña llave, la de la casa de mamá. Y decirte que voy a testificar contra ellos. El fiscal me ofreció un trato. Tomé la llave sin tocar su mano. ¿Por qué ahora? Porque tu madre merecía algo mejor. Tú merecías algo mejor. Se movió incómodo. Encontraron más evidencia en los archivos viejos de papá. Otros proyectos, otros encubrimientos. ¿Cuántos? Demasiados. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Lo siento por no ser más fuerte. Lo vi alejarse por última vez, sin sentir nada más que la certeza tranquila de que había tomado la decisión correcta. De vuelta en el estudio, noté algo extraño sobre la pared recién reparada, una ligera decoloración cerca del zócalo. Arrodillándome, presioné contra ella. Un pequeño panel se abrió. Dentro había un diario encuadernado en cuero y otra carta con la letra de mamá. Mi queridísima Harper, si estás leyendo esto, ya has aprendido la dura verdad sobre la fortaleza, que a menudo proviene de estar sola.
El diario contiene todo lo que no pude poner en mis pinturas, pero más importante, contiene la historia de cómo aprendí a defenderme. Encontrarás la escritura de la galería aquí también. La compré hace años bajo otro nombre. Ahora es tuya. Los Prescott nunca supieron de ella. Algunos secretos están destinados a proteger, no a dañar. Recuerda, el arte no es solo sobre belleza, a veces se trata de mostrar al mundo lo que otros intentan ocultar. Con todo mi amor, mamá. Abrí el diario, reconociendo los nombres de otros proyectos de construcción, otras familias que habían perdido seres queridos. Mamá no solo había documentado los crímenes de Walter, había creado un registro de cada voz que había sido silenciada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus: 3 familias más han dado un paso adelante. Tenías razón sobre el patrón. Miré alrededor del estudio, las pinturas rasgadas, las paredes reparadas, el panel oculto que había protegido la verdad cuando todo lo demás se vino abajo. Luego saqué mi portátil y comencé a escribir: mi nombre es Harper Calloway, y esta es una historia sobre la justicia, no del tipo que viene de la venganza, sino del tipo que viene de negarse a guardar silencio. Las palabras fluían fácilmente ahora, contando no solo mi historia o la de mi madre, sino todas las historias que habían sido enterradas bajo años de manipulación y miedo. El manuscrito tomaría meses en completarse, pero tenía tiempo. La verdad había esperado tanto, merecía ser contada correctamente. Más tarde esa noche, colgué una de las pinturas restauradas de mamá en la galería, no la que había expuesto los crímenes de Walter, sino una pieza más pequeña que nunca había entendido del todo antes. Mostraba a una mujer parada sola en una tormenta, su rostro vuelto hacia la luz que rompía entre las nubes. La placa debajo decía: Fortaleza, por Clara Calloway. Al cerrar la galería, mi teléfono vibró de nuevo, un número desconocido: eres igual que tu madre. Esto no ha terminado. Sonreí, pensando en el diario en mi bolsa, el manuscrito en mi portátil y todas las historias que aún quedaban por contar. No, susurré a la galería vacía, apenas comienza. Porque mamá tenía razón, algunos secretos protegen, otros destruyen. El truco está en saber cuáles guardar y cuáles deben transformarse en arte para que todo el mundo los vea. Apagué las luces, dejando la pintura de la mujer en la tormenta brillando suavemente en la oscuridad, su rostro aún vuelto hacia la luz que rompe.